Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Veritas Fidei. Estamos muy contentos de estar con ustedes, transmitiendo desde la ciudad de Houston, en vivo por Facebook y por YouTube. Estoy con mi coanfitriona, mi esposa, Mónica Franco. ¿Cómo Hola, estás, Cris. Moni? Muy feliz de estar otra vez contigo y con todos ustedes. Muchas gracias. Muy alegres, gracias por estar con nosotros donde quiera que nos acompañen. Estamos muy contentos de empezar esta nueva transmisión del podcast de Veritas Fidei. Pero todavía tenemos unos minutitos. Les recordamos que estamos en vivo. Si se corta, regresen, no nos vamos. Y todavía tenemos aquí unos minutitos antes de empezar para ir saludando, Cris. Vamos a ir saludando y en un momento vamos a anunciar de qué vamos a estar hablando. Síganos ahí en redes sociales, en nuestra página de Facebook, en YouTube. Y recuerden que vamos a estar poniendo el material también por escrito de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, con más fuentes para que puedan ustedes estudiar y ahondar también en el tema, si así lo desean. Gracias. Tatán Ricaurte Code. Bendiciones por aquí desde las lejanas tierras colombianas. Hasta Colombia, un abrazo, bendiciones. Marco Antonio Rojas Aguilar, buenas noches, saludos desde Lima, Perú. Saludos. Sudamérica ya se dejó hacer presente, bienvenidos. Pablo Fernando Espitia, buenas noches, saludos desde Colombia, el Señor los bendice. Gracias, una bendición muy grande. María G. Acosta, hola Cris, Moni, bendiciones para ustedes, también para ustedes. Para ustedes también, bendiciones, María. Enrique José Bolaños Solórzano, hola hermanos, saludos, bendiciones desde Nicaragua. Bienvenido, Enrique, gracias por estar por acá. Alonso Alaya, buenas tardes, saludos desde Irapuato. Buenas tardes, la ciudad de las fresas. Ahí crecí más o menos cerca de Irapuato. Cuando era chico ahí viajábamos con mi papá. Mario Huesca, bendiciones desde Puerto Escondido, Oaxaca. Cada semana son de bendición. Lindo Oaxaca, una bendición para allá, para ustedes. Madeleine Rieder. Hola, Moni y Cris. Muchas gracias por ayudarnos a conocer más al cristianismo. Dios los bendiga, los amo, te amamos. Gracias, mamita. Un gran abrazo. Es padre que uno siempre puede contar que por lo menos tu mamá se va a conectar a verte, ¿no? Siempre es una gran alegría tenerte por aquí. Gracias, ma, por estar acá. Y a ustedes también, a todos los que nos acompañan el día de hoy. Dios los bendiga y gracias por acompañarnos, por darnos de su tiempo. Lo consideramos un gran honor. Y así que con esa responsabilidad queremos que sea tiempo bien invertido. Que no sientan que estuvieron escuchando esto y que perdieron su tiempo. Al contrario, queremos que sea algo de bendición para todos. Mario Aleluyo, bendiciones desde Puerto Escondido, Oaxaca. Cada semana son de mucha bendición lo que nos comparten. Creo que también está por YouTube, o no sé si sea el mismo o parecido. Tal vez. Bueno, a lo mejor nos está viendo en estéreo, ¿no? Gracias, Mario. Lalo Lara, bendiciones desde Monterrey, México, 42 grados de temperatura. Lalo, para allá vamos también pronto. Ya aquí ya empezamos a tener temperaturas y climas de verano, así que no te preocupes, acá vamos a estar pronto también en las mismas en Houston. Jairo Vega, gracias por todo lo que aportan. Saludos desde Guatemala. Gracias, Jairo. Y un dato interesante, este tema que vamos a ver hoy, que yo recuerde, no lo hemos enseñado antes. Yo no me acuerdo haberlo enseñado antes. Me acuerdo, desde luego, que el material ha estado en el blog de Veritas Fidei desde hace como 10 años, 9 o 10 años. Pero no hemos hablado de este tema en particular y me encanta. Este tema es un tema que casi nunca, es un argumento que casi nunca se utiliza y hoy lo vamos a ver. Juan Martínez, Dios los bendiga. Saludos desde La Paz, Honduras. Saludos a Honduras, Juan. Gracias por estar con nosotros. Felicitas Orobio. Saludos, tengo muchas dudas. Estoy aprendiendo mucho con ustedes. Dios los bendiga. Bueno, pues nosotros también tenemos dudas y por eso hemos empezado este podcast. Y bueno, este es un podcast para los que quieren aprender más, los que tienen dudas. Las dudas son bienvenidas. Las dudas son para
abordarse, para resolverse, y eso es lo que queremos hacer en este espacio. Gracias, Chris. Todavía nos queda un minutito antes de empezar. Perfecto, adelante. Bueno, les adelantamos que dentro de lo que estamos viendo, dentro de los temas que estamos viendo en general la confiabilidad del Nuevo Testamento. Vimos que el texto es confiable. Ahora estamos viendo que no solo el texto es confiable, sino lo que viene escrito en el texto es verdadero. Y estamos armando un caso prácticamente como lo hace un detective. Tal vez un argumento aisladamente no sea suficiente para convencer al jurado, pero cuando ya tienes evidencia circunstancial acumulada, entonces el caso se hace mucho más fuerte. Entonces, la analogía que, por ejemplo, el detective de homicidios que era ateo, se hizo creyente y ahora es apologista cristiano, James Warner Wallace, platicaba que, bueno, en un caso de asesinato, pues si ves unas huellas ensangrentadas, pues tal vez no es suficiente para encarcelar a un sospechoso. Pero si encuentras el arma, un cuchillo, encuentras al cadáver, encuentras huellas digitales, encuentras muestras de ADN, encuentras un motivo, una razón, encuentras que había un beneficio para el asesino, etcétera, etcétera, ves que hubo oportunidad, entonces ya se forma un argumento acumulado. Eso es exactamente lo que estamos haciendo en estas transmisiones, es un argumento acumulado y muchas veces da pena porque hablamos con ateos, interactuamos con ateos, escépticos, etcétera, en la página y en persona, y nos dicen, bueno, es que ese argumento no me convence. No, es que no nada más veas este argumento, tienes que ver toda la evidencia, todo el corpus de evidencia, y tienes que ver cómo se acumula y cómo forma un argumento mayor a favor del cristianismo. Así es. Lazo Sánchez, desde Pinotepa, Nacional, Oaxaca. Dios los bendiga y los utilice grandemente para ayudarnos a entender su palabra. Muchas gracias. Y muy ahora amables. sí, Chris, arrancamos. Arranquemos. Bueno, como mencioné, hay el cristianismo, la verdad y la veracidad del cristianismo se funda sobre la resurrección de Jesús. Y ya vimos el argumento a favor de la resurrección de Jesús. Y este es un argumento de abajo hacia arriba. Es decir, estamos poniendo bloques en los que estamos formando un muro. Y este muro básicamente es el fundamento de la veracidad de la resurrección. Tradicionalmente, como se hacía defensa del Evangelio muchos años atrás, 30, 40, 50 años atrás, era que poníamos como una sombrilla de confiabilidad sobre los escritos del Nuevo Testamento y de la Biblia en general. Y decíamos, bueno, ya que tenemos buenas razones para creer que este escrito en su totalidad es confiable, bueno, entonces como la resurrección viene ahí incluida, entonces el cristianismo es verdadero. Lo que hemos hecho con el argumento de los hechos mínimos es partir desde abajo, es decir, aunque el escéptico nos diga que no cree en el diluvio, que no cree en el Antiguo Testamento, que no cree en los demás milagros de Jesús, etcétera, etcétera, podemos tener una Biblia que no es confiable, pero la resurrección sigue siendo un hecho histórico y por ende el cristianismo es verdad. Bueno, creo que podemos hacer mucho más que eso. Y podemos hacer las dos cosas. Tenemos el fundamento sólido histórico de la resurrección, pero también podemos seguir montando evidencia y acumulando evidencia para mostrar que el cristianismo es verdad de manera colectiva y con argumentos independientes que se complementan. Y eso es lo que vamos a ver hoy, uno de esos tantos argumentos. Chris, el erudito Bart Ehrman, él afirma que no se puede confiar en el Nuevo Testamento. Y cito, él dice que son tardíos, él dice, lejos de las fuentes primarias,
derivados de leyendas que surgieron corruptiblemente alrededor de las fogatas de hombres primitivos. Exactamente, y a mí me han... A ver, aquí a los ateos que nos visitan luego en la página muy amablemente, vienen y empiezan a burlarse. Bueno, tu amigo imaginario, y esa frase les encanta, ¿no? Como si fuera la gran ofensa, tu amigo imaginario. Uh-huh. Ya Dios no existe porque dijiste que es mi amigo imaginario. Ok, grandísimo argumento. Les gusta también decir y repetir esto que encuentran en internet, que pues esto es una leyenda que se formó en las fogatas de gente primitiva, ¿no? Bueno, les gusta también ahora decir, bueno, tienen el mismo nivel histórico que Harry Potter. Bueno, y a lo mejor podemos hacer una analogía con este argumento precisamente. Pues veamos cuál es el argumento, y el argumento está basado ¿en qué? ¿En qué está basado esto, Moni? Nombres propios. Nombres propios. Los nombres en la Biblia pueden utilizarse como un argumento para establecer que lo que tenemos, por ejemplo, en los evangelios y en el libro de Hechos, que Hechos, siendo la continuación del evangelio de Lucas, tenemos muchos nombres que se mencionan. Y aquí hay un estudio que se hizo hace ya un par de décadas de una estudiosa, una erudita llamada israelí, llamada Tal Ilan. Y esta mujer se dio a la tarea, una tarea impresionantemente tediosa y aburrida, de analizar los nombres de esa época en varias fuentes. Primero utilizó documentos de esa época. Y aquí utilizó, me parece, del 300 antes de Cristo al 200 después de Cristo. Es un periodo de unos 500 años en esa zona de Palestina, o lo que se conoce hoy como Palestina. Entonces utilizó documentos de esa época, grabados. Si encontraba algún grabado en madera o relieves, fragmentos de papiros, osarios. Los osarios son artefactos interesantes. La creencia judía era que para que al final de los tiempos hubiera una resurrección de los muertos, tenían que conservar los huesos. Entonces lo que hacían era poner a los cadáveres en tumbas donde básicamente los huesos terminaban por... el cuerpo se secaba y terminaban nada más los huesos. Y ya que estaban los huesos nada más, los ponían en urnas, en estos osarios, y les ponían los nombres. Analizó también los nombres en estos osarios y similares documentos del periodo cuando vivieron Jesús y los apóstoles, y compiló, fíjense nada más, una lista de más de 3,000 nombres de esa época, de todas estas fuentes. Nombres propios, más de 3,000 nombres propios, y agregó cualquier otra información adicional agregada a estos nombres, y esto sería similar a compilar un directorio de telefónico de nombres de aquella época. ¿Ok? Y está utilizando fuentes históricas de la época. Bueno, gracias a este trabajo fue posible por primera vez en la historia encontrar los nombres propios más populares en la época de Jesús y cómo fueron utilizados estos nombres. Ahora, ¿por qué es esto importante? Bueno, porque si los escritores de los evangelios realmente no tuvieron contacto con los personajes de los que escribieron, y se escribieron, como dicen los escépticos, incluyendo Bart Ehrman, que fueron muy tardíos, que fueron de 200 hasta, por ahí hay gente que dice que hasta 300 años después, o que fue Constantino, y
Hay un libro que no le quiero dar promoción que dice que el cristianismo se inventó más allá del año 300. Y esto sería algo similar a esto. Por ejemplo, sería como si alguien nunca ha vivido fuera de California y trata de escribir una historia de personas que vivieron en Portugal hace 60 años y el escritor captura perfectamente los detalles de los nombres y las personas que vivían en esa época. Y además hacer eso sin conocer el lugar, sin haber viajado a ese lugar, sin tener internet, ni enciclopedias, ni bibliotecas. Sería virtualmente imposible. Sí, bueno, perdón que haga un paréntesis. No, adelante. Yo lo que me imagino es como comparar el ajuste fino del universo, ¿no? Donde la Tierra tiene que estar en una posición exacta al Sol para que pueda haber vida, que lo pueda cubrir Júpiter, la fuerza débil del átomo, o sea... la constante cosmológica. La Luna para que haya mareas, todo lo que incluye y las miles y miles de detalles que necesita la Tierra para que haya vida. Uh-huh. Lo veo así, ¿no? Imagínate que tú y yo nos sentamos en una fogata. Sí. Y empezamos a inventar un cuento en México vamos a inventar una leyenda de hace... No nos vayamos tan lejos. Somos mexicanos, sí. ¿No? No nos vayamos una tan de lejos. México, ¿ok? Una leyenda en México, ¿no? Y no nos vayamos tan lejos. Hace 70 años. Uh-huh. Y ponemos que los nombres, entonces, en lugar de que fueran Guadalupes o Marías o Teresitas, vamos a ponerle que se llamaban Brandy, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más? Britney y cosas que dices, pues eso ni siquiera va con la cultura mexicana y nadie se llamaba así uh-huh. hace 70 años. Y además lo que me imagino también es que todos los escritos que han descubierto tendrían todos que coincidir con o sea, si vamos a inventar una leyenda con nombres y después van a desenterrar más leyendas por todos lados, uh-huh. tendrían todos que tener los mismos nombres, ¿no? Exactamente. Para que fuera algo verídico. Exacto. Y detrás de los evangelios tenemos fuentes independientes. Es decir, hay material que comparten, pero también hay material que es único de Mateo, material que es único de Marcos, la fuente Q, que es el material común entre Lucas y Mateo. Tenemos la fuente L, que es material único de Lucas, que luego también se prestan Mateo y Marcos. Entonces, Mateo y Lucas. Entonces, todas esas fuentes y hechos también tendrían que haber cometido esta misma coincidencia impresionante sí. de utilizar los mismos nombres. Sí. Y sabemos que tienen independencia entre ellos, aunque tienen también material compartido. Mismos nombres y mismas historias, porque ¿qué tal si desentierran lo que dijo Mateo y en lugar de Jesús, él decía que se llamaba Roberto, ¿no? Sí. Y el otro, en otro lado, pues no era Jesús ni Roberto, era Pánfilo y uh-huh. nada que ver, no coincide una cosa con otra. Sí, ¿no? O a lo mejor esos nombres los tienen bien, pero todos los demás nombres simplemente no son de la época. Uh-huh. Y no es lo que vemos. Y vamos a ver el argumento más a detalle. ¿Qué te parece? Vamos. Entonces, esta investigación básicamente muestra que los escritores de los evangelios, por decir algo, dieron perfectamente en el clavo en cuanto a la popularidad de los nombres, la frecuencia de los nombres y la proporción y uso de estos nombres en los textos de las Escrituras. Tenían que haberse puesto de acuerdo y decir, a ver, ¿cuántas veces vas a usar el nombre de Jesús? ¿Cuántas veces vas a usar María? ¿Cuántas veces vas a usar Salomé? Etcétera, etcétera. Y todos coincidir en lo mismo. Habría sido un trabajo de colusión impresionante. ¿Sí? Y esto es nada más un argumento basándonos en los puros nombres.
¿qué es lo que podemos decir de estos nombres? Bueno, dieron en el clavo por casualidad y no, esto indica familiaridad con la geografía, con los tiempos exactos en los que vivieron Jesús y sus primeros seguidores. Ahora, esto está basado, algunos de ustedes le conocen al profesor erudito británico, gran erudito, el doctor Richard Bauckham. Richard Bauckham ha hecho un trabajo exhaustivo utilizando el material de esta estudiosa israelí y cotejándola con los nombres del Nuevo Testamento. Y este material lo pueden ver en sus capítulos 3 y 4 de su libro llamado Jesus and the Eyewitnesses, Jesús y los testigos presenciales. Por cierto, este es un libro completamente fuera de serie. Derroca y echa por tierra estos argumentos de que el Nuevo Testamento está basado en leyendas tipo Harry Potter y que no tiene testimonio presencial. Es un gran libro. Es que, Chris, además de los nombres, de que coincidan los nombres, si tú y yo nos sentáramos en una fogata, como dicen, a inventar una leyenda de hace 200 años, ni siquiera de 70, de hace 200 años, en quién sabe dónde, tendríamos que saber la geografía, cómo se vestían, cuáles eran sus modismos al hablar. Sí. Y atinarle a todo eso. Y todo eso. Y ahorita nomás estamos hablando de los nombres. Vamos a hablar de eso después. No, y espérate, no te vayas tan lejos. Pregúntale a un niño de ahorita qué es un floppy disk. Ándale. O un disquete. Sí. O para qué sirve un módem. O sea, no estamos yendo apenas 20 años para atrás. Inventar algo de hace 200 años atrás y que todo coincida si no lo viviste, no puedes hacerlo. Me acuerdo de un programa donde una persona también que no vivió, una persona joven, un adolescente, le ponen un teléfono de los de de rotación y se lo ponen y le dicen, a ver, háblale a tu mamá por teléfono y no sabe cómo usarlo. Y estamos hablando aquí que esos teléfonos los teníamos hace 30 años. Entonces, bueno, vamos a ver el argumento y vamos a mostrar esta lista. Antes de mostrarles esta lista, el doctor Richard Bauckham concluye lo siguiente, ¿sí? Concluye 3 cosas principalmente. Si toman notas, aquí es el momento de tomar estas notas. Primero, los evangelios fueron muy exactos y él diría casi perfectos en la forma en que capturan la frecuencia de nombres de entre los palestinos judíos de la época. Por ejemplo, la lista de la estudiosa Ian dice que de los 10 nombres más populares en Palestina en esa época, coinciden línea por línea con la lista de nombres más frecuentes usados en los evangelios y en el libro de Hechos. Los primeros 10, los más populares y más frecuentes, coinciden línea a línea perfectamente. Segundo, en contraste, si se examinan los nombres más populares en una región distinta, como por ejemplo Egipto, de la misma época, la lista es dramáticamente distinta. Y estamos hablando que Palestina y la zona de Jerusalén y toda esa zona está muy cerca de Egipto y tuvieron gran influencia. No estamos hablando ahí de miles de kilómetros de distancia. Y tercero, también en contraste, si examinamos los nombres que aparecen en libros y escritos apócrifos, por ejemplo, el Evangelio de Tomás, el Evangelio apócrifo de Pedro, el Evangelio de Judas, si tomamos estos apócrifos y les aplicamos el mismo proceso, vamos a ver que la proporción de nombres que aparecen ahí no
coinciden con los nombres auténticos que extrajo esta estudiosa israelí en cuanto a nombres y personas. Es que es lo que te digo, Chris, es impresionante que no nada más son los nombres, la geografía, los modismos, todo eso. Tendrías que ir desenterrando todos los versículos de la Biblia que han encontrado y unos dicen, como te dije, ¿no? Unos dicen Jesús, otros dicen Roberto, otros dicen no fue un hombre, fue un Dios espiritual. O sea, nada coincidiría con nada si fuera una leyenda. Exacto. Y antes de mostrar, por ejemplo, ahorita, antes de mostrar los nombres, los vamos a mostrar hombres y mujeres de la época y vamos a ver cómo se cotejan con los del Nuevo Testamento. De nuevo, con la analogía que ahora yo no sé por qué están fascinados los ateos y escépticos con Harry Potter. ¿Ok? Sí, a mí me gustaría que hicieran un análisis de los nombres supuestos de... A ver, en primer lugar no sabemos... Bueno, estamos hablando de Inglaterra de la época, según esto. Que tomen los nombres más comunes en Inglaterra de la época. Tal vez Harry caiga en los primeros 10, no lo sé. Pero Augustus Dumbledore. Hermione. Son nombres totalmente inventados, únicos, ficticios, que no tienen apego a la realidad. Igual los nombres que ahí utilizan. No sé si sea buen argumento, malo, o lo que acabo de decir es un gran disparate, tal vez lo sea. Pero el punto es este. Los nombres del Nuevo Testamento coinciden con un estudio analítico de los nombres más comunes de la época en la zona de Palestina. Y en escritos separados. Y en escritos separados, en por lo menos los 4 evangelios y el libro de Hechos. ¿Okay? ¿Qué te parece si vemos estos nombres? Si vemos nombres masculinos, y disculpen que esta tabla está en inglés, es directamente del libro de Jesus and the Eyewitnesses. Por ahí alguien, si me ayudara a ver tal vez si este libro ya está traducido al español, no lo sé. Yo lo tengo en forma electrónica en inglés. Pero esto es lo que dice. Libro, en la columna vienen en este orden. La primera columna es el rango, es decir, el más frecuente, el que aparece con más frecuencia. ¿Sí? Después viene el nombre, como aparece en inglés en el Nuevo Testamento. Después, cómo lo utiliza esta estudiosa israelí, Ilan. La siguiente columna es la frecuencia total en la que aparece el nombre. ¿Cuántas veces aparece en los evangelios y en Hechos? ¿Cuántas veces aparece en los escritos de Flavio Josefo? ¿Cuántas veces aparece el nombre en Osarios? ¿Y cuántas veces aparece en textos en la zona de Judea, en el desierto, básicamente, o cualquier otra fuente? Y el nombre más frecuente es el de Simón o Simeón, que aparece en los evangelios y en Hechos 8 veces, en Josefo 29 veces, en los Usuarios 59 veces y 72 veces en otros escritos. Y si ven la línea aquí horizontal, es una coincidencia perfecta entre el nombre más frecuente en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y en los otros, en las otras fuentes históricas reales que tenemos. El segundo nombre, José, es el segundo más. El tercero aquí es Lázaro. Este es más frecuente, aparece nada más una vez en los evangelios, pero aparece también muchas veces en otros escritos. Después Judas, Juan, Jesús, Ananías, Jonatán, Mateo o Matías, Manaén, Santiago o Jacobo y Anás.
Y bueno, ahí vamos a dejar la lista para que ustedes la vean, la analicen. De nuevo, esta es la lista del Dr. Richard Bauckham en Jesús y los testigos presenciales. Un gran libro. Estas fuentes, ahí viene arriba, son del año 330 antes de Cristo al año 200 después de Cristo. Entonces cubren una época de un poco menos de 500 años, 470 años. Y perdón ahí. que vuelva a lo mismo, Chris. Sería imposible, si esto fuera inventado, que se repitiera tantas veces en escritos separados los mismos nombres. Y si ves por ahí, Moni, el doctor Bauckham ha sido muy preciso. Hay notas al pie de página en su libro donde viene exactamente dónde aparece y cuántas veces aparece y las referencias de dónde aparecen en la Biblia. Si alguien quiere meterse al detalle, ahí se puede ver en su totalidad. Por favor, si les empiezan a salir preguntas y dudas, etcétera, en cuanto a esto, desde luego pueden verlo. Ahora, la lista de las mujeres es la siguiente. Obviamente, vamos a analizarla también. El rango de fechas de la estudiosa israelí es la misma, de 330 a 200. Y la frecuencia es también muy sorprendente. El nombre más común, el nombre de María. Aparece en Hechos y los Evangelios 6 veces, en Josefo 7 veces, en Osarios 42 veces y en otros escritos 9 veces. Es el más común. El segundo es el de Salomé, que aparece una vez en los Evangelios. Después Marta, Joana, Zafira, Berenice. Obviamente son menos mencionadas las mujeres, pero obviamente tienen un papel esencial, por ejemplo, en la resurrección, como las primeras en encontrar la tumba vacía. Y bueno, ese es el argumento. En resumen, podríamos decir mucho más acerca del uso de nombres propios en los evangelios y el libro de Hechos, pero estos escritos, estos nombres propios que encontramos en los escritos nos ayudan a autentificar que los que escribieron en esa época tenían familiaridad con los nombres de esa época con una precisión impresionante, que básicamente sería imposible falsificar. Tendrían que haber estado pensando en a ver cómo vamos a engañar aquí a la gente del siglo XXI con nuestro escrito. Bueno, pues tenemos que ponernos de acuerdo en qué nombres son comunes aquí y vamos a utilizar los mismos nombres de la época. Sería algo totalmente inverosímil, sino que esto demuestra que no solo los evangelios están basados en reportes de testigos presenciales, sino también que son escritos de alta calidad. Contrario a lo que afirma Ehrman y otros escépticos, tenemos excelentes razones para creer que tenemos un registro fiel de la vida de Jesús en cuanto a su enseñanza, muerte, milagros, resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tengo que darle crédito, por cierto, aquí a mi director de maestría, el Dr. Craig Hazen, que fue el que me dio la pauta de este argumento. Escribió un artículo breve de esto. Y bueno, vamos a poner también las imágenes del Dr. Richard Bauckham de su libro. Y si quieren investigar aún más, Jesús y los testigos presenciales, Jesus and the Eyewitnesses, del Dr. Richard Bauckham. Gracias, Chris. Pues todavía nos queda tiempo para resolver dudas, para seguir saludando. Adelante. Hola, Moni y Chris. Saludos desde Huixquilucan, Yeyi y Sunoni. Hola, ma. Hola, Yeyi. ¿Cómo estás? Un abrazo. Saludos a Yeyi. Los amamos. Seguimos aquí, Chris. Vamos a pasar aquí a las
a los mensajes. ¿Me ayudas un poquito? Adelante, claro que sí. Vamos a ver. Alberto Hernández, saludos desde Rosarito, Baja California. Dios los bendiga, excelente información. Muchas gracias. Gabriel Segura del Castillo dice, por favor nos repiten el correo de contacto. Y nos Claro manda que también sí. saludos fraternos desde nuestra querida ciudad de México, el lugar que nos vio nacer, Moni. Voy a poner aquí en pantalla el mail. A este mail Perfecto. nos pueden escribir, pueden sugerir temas también que tengan dudas, que les causen conflicto o lo que necesiten que podamos ayudar, ahí pueden encontrarnos. Y bueno, desde luego, pueden hacernos preguntas de otros temas también. Si estamos preparados para responder, con mucho gusto. Y si no sabemos, adivina qué vamos a hacer. Estudiar. Estudiar y aprender, y volveremos la próxima vez con respuestas. No nos da miedo decir, ¿saben qué? No sé. Es una respuesta completamente honesta y razonable. Si no sabemos, les vamos a decir no sabemos. Emanuel Mendoza, bendiciones y saludos desde Mexicali, hermanos. Pronto leeré su libro. Bienvenido y gracias. Y me gustaría saber qué piensas una vez que lo puedas leer. Con muchísimo gusto. Daniel León, saludos desde Venezuela. Saludos, bendiciones a Venezuela. Dice aquí Esther Texidor Suárez, saludos. ¿Por qué esas personas no creen en el Nuevo Testamento cuando son personas de estudios de años? Bueno, esa es muy buena pregunta. En particular, vamos a ver el ejemplo de la persona que mencionamos, el Dr. Bart Ehrman. Curiosamente, el Dr. Bart Ehrman estudió con uno de mis maestros y de los grandes apologistas de nuestra época, el Dr. William Lane Craig. Los dos fueron a Trinity Evangelical Seminary, un seminario teológico conservador. Después cada uno hizo sus estudios de maestría y doctorado. Y el Dr. Bart Ehrman fue a hacerse especialista en crítica textual, es decir, en analizar los escritos las copias del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y llegó a concluir que estaba perdiendo su fe, no por los supuestos diferencias que encontró en los manuscritos de las copias, del cual ya hablamos hace dos podcasts, sino que él admitió, y tiene un libro de esto, que su principal problema con Dios es el problema del mal, el problema del sufrimiento. ¿Por qué Dios permite el mal y el sufrimiento? Y es interesante, pero esa no es el área de especialidad del Dr. Bart Ehrman. Son los escritos del Nuevo Testamento. Y se le ha respondido en mucho detalle. Mi profesor, el doctor Clay Jones, tiene una serie de artículos respondiendo a uno de sus libros, donde a mucho detalle le responde, pero simplemente, ¿por qué no cree una persona? Bueno, como he escrito en mi libro, En Licencia para Dudar, la mayoría de la gente que duda tiene dudas emocionales. Simplemente no le gusta el concepto de Dios que le han inculcado o que de alguna forma llegó a obtener, o simplemente no quiere a un Dios moral que vaya a juzgar su vida y que se meta a tratar de manejar el timón de la vida de las personas. No quieren un Dios que se inmiscuya moralmente en sus vidas. Esas son las principales razones. Obviamente hay muchas. Yo no me atrevería a decir qué razones son en verdad, pero en el caso de Bart Ehrman, él mismo ha dicho: soy agnóstico con tendencia al ateísmo porque no concibo un Dios que permita tanta maldad en el mundo. Por cierto, ya hablamos de la maldad en el mundo. Toda una temporada. Toda una temporada. Si quieren, pueden volver a la temporada 2. Temporada 2. Gracias, Moni. Gustavo Sánchez, hola, buena tarde, Dios los bendice, gracias por sus enseñanzas, saludos desde Puebla, México. Un saludo, Gustavo, a Puebla, muy afectuoso. Uy, chiles en nogada, mole poblano, se me antojó ahorita. Qué rico. Ya me dio hambre.
Noora Pinzón, bendiciones, saludos desde Carolina del Norte, aquí lista con libreta y lápiz para tomar notas. Saludos a North Carolina, por allá hemos estado también por ahí. Bendiciones. Dice Alberto Hernández, saludos desde Rosarito, ¿ya lo mencionamos Ya. o no? María Nicolasa Ramos, saludos de Colombia, gloria a Dios por escudriñar estos detalles históricos de los escritos bíblicos. Muchas gracias a ustedes también, bendiciones. Los Danilo, perdón, te interrumpí. No, nada más a ver si estoy buscando si hay alguna pregunta por ahí. Vivian Can, saludos desde México, Coajimalpa. Vivi, muchos saludos y bendiciones. Hola, a todos. Vivian. ¿Qué tal? Un saludo muy afectuoso. Joaquín Iván Arzola Díaz, saludos desde Durango, México. Bendiciones. Los Dani López, me llamo Rubén Vidal Arellano. Pues. Perfecto, Rubén, gracias. Aquí, perdón, es que antes hay una de él, perdón, se me fue. Dice, hermanos, Dios los bendiga. Les saludo desde Ensenada, Baja California, México. Mi pregunta es, ¿cuáles son las doctrinas principales del Evangelio para poder ser llamados hijos de Dios? ¿Dónde las diferentes denominaciones nos unimos como hermanos en Cristo? 1. Doctrinas primarias o principales. 2. Doctrinas secundarias. Y después pone, me llamo Rubén Vidal Arellano. Saludos. Sí, a ver, esto va a variar un poquito entre denominaciones, pero a ver, si hiciéramos un estudio sistemático y utilizáramos todo el consejo de la Escritura, en particular el Nuevo Testamento, para decir qué es la ortodoxia cristiana, es decir, quiénes están dentro y quiénes están fuera. Y yo diría que, por ejemplo, a mucha gente le gusta decir por ahí, bueno, es que por ahí entre los protestantes tienen 3,000 denominaciones, que yo no sé cómo llegan esos números, de verdad, Moni, no. ¿De dónde sacan 3,000 denominaciones? No lo sé. Pero supongamos que hay 3,000 denominaciones protestantes y el catolicismo romano y la iglesia ortodoxa y la iglesia británica, etcétera. Y tenemos ahí un montón de gente que se dice cristiana. ¿Quiénes están dentro y quiénes están fuera? Bueno, la Biblia es muy clara en que hay doctrinas básicas, doctrinas centrales, como lo son la salvación por fe, la Trinidad. Es algo que dicen, la palabra Trinidad es un invento, no viene en la Biblia. Sí viene en la Biblia. Si la estudias sistemáticamente, vas a concluir la doctrina de la Trinidad. La deidad de Jesús. Jesús como un ser divino. Jesús como la segunda persona de la Trinidad. La resurrección, obviamente, no puede haber cristianismo si no hay resurrección corpórea de Jesús. ¿Qué más diríamos que es primario? Algunos ponen el bautismo dentro de lo primario, otros no. La cena del Señor, algunos lo ponen dentro, otros no. Las primeras que mencioné, yo diría, la gran mayoría de las denominaciones, si tienen eso en común, se pueden llamar hermanos. Si no lo tienen, ya, y fíjate, una característica de las sectas, es decir, cuando ya no perteneces a la ortodoxia cristiana, según la Escritura misma, que es su propia autoridad, ¿qué es lo que niegan? Pues niegan algún aspecto de la Trinidad, niegan algún aspecto de la deidad de Jesús, o dicen que Jesús no resucitó realmente en cuerpo, o que Jesús era un ser espiritual que parecía de carne y hueso. Esa es la herejía del docetismo, por ejemplo. O que fue el Padre realmente que se personificó en Jesús y el Padre fue el que murió en la cruz. Esa es otra herejía, el patripacianismo, etc. Entonces, todas estas sectas tienen en común que niegan alguna de estas doctrinas básicas y por eso no se les consideran cristianos, aunque muchos de ellos digan, sí, nosotros creemos en Jesús, y bueno, ok, pero en el concepto de Jesús en el que tú crees no es el mismo concepto que yo creo, porque no es el mismo concepto que viene en la Escritura. Entonces, yo diría esas doctrinas
básicas que mencioné al principio son como el blanco. Es decir, si estoy conversando con una persona y me dice, ¿sabes qué? Yo creo que al final de los tiempos Jesús va a regresar en un caballo blanco, y otro dice, no, yo creo que va a ser un caballo verde. Digo, ¿sabes qué? ¿Crees en la resurrección? Sí. ¿Crees que Jesús es Dios? Sí. ¿Crees en la Trinidad? Sí. ¿Crees en el Espíritu Santo? Sí. Pues no voy a discutir eso, no me voy a matar por discutir si regresa Jesús en un caballo verde o un caballo blanco. Entonces, cuestiones terciarias, yo diría, cuestiones como ¿cuánto tiempo vivieron las personas en el Antiguo Testamento? Jonás fue tragado por una ballena o un gran pez o un tiburón. Son cosas terciarias por las que yo no entraría en una discusión profunda. Pero si encuentro a alguien que habla y niega la resurrección, por ejemplo, la deidad de Jesús, el sacrificio en la cruz, la salvación por fe, etcétera, entonces esos sí son temas serios, donde ya consideraría esta persona no puede considerarse dentro de la ortodoxia cristiana. Gracias, Chris. Joaquín Iván Arzola Díaz, saludos desde Durango, México. Un saludo, bendiciones a Durango. Leonel Álvarez, saludos desde Utah. Samuel Brian Guisado, saludos desde Perú. Saludos, Samuel, bendiciones. Ovidio León Guzmán, saludos desde Guatemala, excelente. Buenísimo. Edwin Rivas, hola hermanos, un saludo desde Guatemala, bendiciones. Perfecto. Leonel Álvarez, me gustaría ir a la iglesia, pero no encuentro una que enseñen, sino todo es ruido y no hay enseñanza. Pues ese es un gran problema. Esa es pregunta para ti, no, es que Moni, como músico. Esas abundan más bien. Sí, mira, es muy triste ver que muchas veces en las iglesias se ha abandonado la solemnidad de... A ver, yo no estoy diciendo que seamos como nuestro amigo Ior ahí, que estemos todos aburridos y serios y cabizbajos en la iglesia. Para nada es el punto. Pero creo que debe haber un elemento de sobriedad, de que estamos ante el creador del universo. Obviamente es una celebración, pero obviamente cuando ya llega a un momento donde estamos convirtiéndolo en un show, en una pachanga, en un guateque, por usar términos coloquiales, ya entonces se desvirtúa, esa es mi opinión muy, muy personal, se desvirtúa ya el elemento de solemnidad de qué es lo que estamos haciendo. Estamos adorando a Dios. Mi opinión muy, muy personal. Luis Alberto Segovia, saludos desde Chihuahua, México. Un abrazo, Dios los bendiga, muy interesante sus podcasts. Dios les bendiga también, muchas gracias por los saludos. Aquí estaba de la mano, Chris. Sí. Charlie Rodríguez Salcido, saludos desde Torreón. Por favor, ¿pueden decir si es bueno que los cristianos escuchen música secular y si un músico cristiano puede tocar en un grupo secular? Esa es para ti, Moni. Tú eres el músico. A mí, yo me voy a hacer un ladito aquí. Bueno, pues ya quedamos que íbamos a hacer un podcast con ese programa. Pues lo dejamos entonces para el podcast. Ahora ya que le prometiste a todo el mundo que vas a hablar de eso, hay que ponerle fecha también. Y vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso a detalle. Nada Pero más, si quieres decir algo al respecto, no sé. Bueno, nada más que acabemos con los temas, porque van de la mano la veracidad del Nuevo Testamento y ya podríamos, acabando ese, pasar al de la música. Correcto. Perfecto. Cleofe Jacinto Parrales Mero. Hay más de 100,000 sectas entre sectas católicas, protestantes y otras grandes religiones. Hay más de... Ok. Dice Cleofe Jacinto. ¿Cuál es tu fuente? ¿Nos puedes citar la fuente de cuáles son esas 100,000 sectas? O
¿nos puedes nombrar por lo menos 500 o 800? El que haya muchas denominaciones, una cosa es una secta y una denominación, y aquí le está llamando a todas sectas protestantes. Creo que necesitarías definir lo que es una secta y lo que es la ortodoxia. Entonces, yo cuestionaría con todo respeto tu fuente. Quisiera saber de dónde sacas ese número de 100,000 sectas y cuál es tu definición de secta. Y bueno, ¿cuál sería tu pregunta? Porque has hecho una afirmación infundada. Gabriel CR, buenas noches, amados hermanos, saludos cordiales desde Perú. Por favor, si pueden considerar en algún otro podcast hablar sobre la Trinidad, muchas gracias. Con mucho gusto, Gabriel. Sí, por ahí hay un estudio que di de historia de la iglesia. En ese estudio de historia de la iglesia cubro la doctrina de la Trinidad. Me parece también que en el estudio de por qué no soy testigo de Jehová cubro la doctrina de la Trinidad, y con mucho gusto vamos a cubrir la doctrina en el futuro. Mientras voy a hacer una nota aquí mental para también ponerte recursos acerca de lo que acabo de mencionar, de lo que ya tenemos en nuestros canales y nuestros recursos en línea. Esther Texidor Suárez, sigo un pastor que contesta cuando se le pregunta si pudo el hombre al tocar o editar la palabra pudo contaminar la Biblia, y él contesta que si fuera alterada no fuera palabra de Dios. Bueno, todo esto lo hemos estado viendo en los 2 podcasts anteriores. Correcto. Y si los quieres ver, es justo el pasado, el 15 y el 14. 15 y 14, ahí es donde tratamos con esta pregunta precisamente, a mucho detalle. Y la conclusión es esta, que tenemos un texto sumamente puro. Es de los textos de la antigüedad el más puro, y tenemos una forma impresionante en la que Dios preserva los escritos del Nuevo Testamento al crear miles y miles y miles de copias de estos escritos. Y al tener miles de copias dispersas geográficamente, básicamente se imposibilita la tarea de falsificar el texto, porque no estamos hablando de un texto, estamos hablando de miles de textos. Es como si mandara yo aquí un mensaje, por ejemplo, un tweet, ¿sí? Pero a lo mejor la gente, en vez de nada más retuitear, y perdón, ya no existe el Twitter, ¿verdad? Se llama X ahora la plataforma. Bueno, pero si mandamos un mensaje de texto a 10 personas, y esas 10 personas lo mandan a 10 personas, pero en vez de copiarlo y pegarlo, lo tienen que copiar a mano, obviamente va a haber algún error, le faltó una letra, etcétera, pero vamos a poder reconstruir el texto original. Y no solo eso, si uno quiere cambiar el significado del original, tiene que ir a todas estas copias, tener acceso a todas estas copias y alterarlas. Básicamente es una tarea imposible. Por eso cuando llegan es que la Biblia fue cambiada. Amigo, no sabe usted de lo que está hablando. Sí. La Biblia no pudo haber sido cambiada en su totalidad porque son más de 6,000 copias, nada más del griego. Marco Antonio Díaz, saludos desde Querétaro. Saludos, compadre. Un abrazo muy, muy fraterno y gracias por estar con nosotros de nuevo. Mr. Chelbert. Hola amigos, saludos desde Chile. Siempre sus estudios son de gran bendición. Sigan así. Muchas gracias. Oren por nosotros. De nuevo, siempre les pedimos oren por nosotros. Y si hay alguna petición de oración, si tienen alguna necesidad de oración, estamos más que dispuestos a orar por ustedes. Ahí te va una que nos llega muy seguido y que es de gran importancia, Cris. A ver. Saraí Camarena. Y ya hemos hablado de esto. Muchas gracias, hermanos. Creer que la salvación se pierde no significa creer que la salvación es por obras. Buen punto.
Y aquí voy a referirme a un escrito también que tenemos en el blog para compartirlo después. Pero cuando uno dice, bueno, la salvación se pierde, siempre esto es el punto de debate en el que se matan los cristianos, ¿no? Y voy a resumirlo como me lo explicó mi mentor, el Dr. Clay Jones. Tienes dos grandes sistemas teológicos y ambos están de acuerdo en que el ser humano es depravado y necesita salvación. El calvinismo y el arminianismo. Y estos dos sistemas, el calvinista diría aquí, bueno, es que esta persona realmente no fue creyente desde el principio. Esta persona no es salva porque simplemente no fue sincera su conversión. No tuvo realmente un proceso de transformación y simplemente la persona no es salva. Y el arminiano diría, esta persona tal vez sí tuvo esa conversión genuina, pero después se alejó y perdió la salvación. Y el Dr. Clay Jones aquí da un ejemplo. Es como si una persona viniera y nos pidiera consejería y nos dijera, ¿saben qué? Yo tengo una amiga y esta amiga dice que recibió a Cristo y que hizo esta oración para recibir a Jesús y dice que creyó realmente, pero pues vive una vida desenfrenada, se la pasa borracha, adulterando todo el tiempo, es una persona mentirosa y no dice que quiere cambiar, pero no cambia. Pero recibió a Jesús. ¿Tendríamos alguna confianza de que esta persona es creyente? Bueno, creo que es muy peligroso decir, es que ya recibió a Jesús y es salva. Sí, pero sus hechos lo niegan. Yo no tendría ninguna confianza. Obviamente no soy Dios y no sé si la persona es salva, pero también por sus frutos los conoceréis. Uh-huh. Y si esta persona vive una vida desenfrenada, no puedo creer que sea salva. Y entonces, pero fíjate, entonces el calvinista diría, la persona perdió la salvación, la persona nunca fue salva desde el principio. El arminiano diría, perdió la salvación, pero ambos están de acuerdo en que la persona no es salva. Moraleja, tenemos que enfocarnos en la santidad que Dios nos pide. Y sí, yo creo que la salvación es por fe y el que es realmente salvo no va a abandonar su salvación. Eso lo creo de todo corazón, lo escribe es lo que creo que enseña la Escritura en su totalidad. Pero por el otro lado, la persona que vive de manera desenfrenada y de manera inmoral, no tengo garantía de que sea una persona salva. Ambos sistemas están de acuerdo en que esta persona no es salva. Y eso creo que es la moraleja más importante que debemos reflexionar detrás de esta pregunta en vez de entrar en debates infructuosos. Gracias, Chris. Rubén Melillanca. Hola, hermanos. Pueden analizar el día de reposo el sábado. Ya lo vimos. Tenemos ahí programas. Está en esta temporada. Lo puedes encontrar en YouTube. Y aquí en Facebook también en el playlist del podcast. Ahí lo puedes encontrar. Exactamente. Cepero Yeniel. Bendiciones desde Louisville. De Kentucky. Perfecto. Una bendición. Su programa se aprende mucho. Qué bueno, nos alegra mucho escuchar eso. Saludos desde Los Ángeles, Charlie Edu Iri. ¿Qué opinan de las iglesias que dicen que hay textos añadidos en concilios? Saludos y bendiciones. Bueno, el problema es que no hay un concilio que haya agregado textos. El único concilio que agregó textos ese es el Concilio de Trento, donde la Iglesia Católica Romana agregó oficialmente los libros apócrifos al canon oficial de la Iglesia Católica Romana. Es el único que conozco. Pero en cuanto a que agregaron
este texto y ahora ya no dice este versículo, esto dice esta otra cosa, y fue un concilio y todos se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, vamos a votar para cambiar este versículo para que diga esto en vez de esto. Eso nunca ha sucedido. Gracias, Cris. Se nos está acabando el tiempo, pero vamos a contestar a todas las preguntas y todo lo que nos escriban. Pero antes de cerrar, Cris, y antes de pasar a la oración, aquí Goyo del Ángel nos pide: buenas tardes, Cris y Mónica, saludos desde Santa Catarina, Nuevo León. Si podrían orar por mi hermana Cristina que padece cáncer, se los agradezco. Desde luego, y para eso estamos también. Y vamos a agregar a Cristina a nuestra lista de oración. Pues, Cris, ¿algo que quieras concluir antes de la oración? Bueno, solamente decirles que vamos a seguir por esta línea. El próximo martes vamos a ver otro argumento similar a este, pero no basado en los nombres, basado en otra cosa, que tienen que venir y no perdérselo para que vean de qué vamos a hablar. Muchas gracias, Cris. ¿Hacemos una oración? Vamos a orar y vamos a orar por Cristina. En particular por Cristina. Señor bendito, gracias por Cristina, la hermana de Goyo. Tú la conoces desde que la formaste en el vientre de su madre, Señor, y te queremos pedir por ella. Está pasando por cáncer, por una enfermedad terrible a la que no somos ajenos nosotros mismos. Queremos pedirte que tengas misericordia de ella, que tengas presente que nuestro deseo es que la sanes y que trabajes a través de tu mano milagrosa o a través de los médicos que le están atendiendo. Ese es nuestro deseo, Señor. Pero Jesús dijo también: tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y aceptamos tu buena voluntad agradable y perfecta. Y tú prometes que vamos a tener aflicción en este mundo, pero tú también nos dices que tú has vencido al mundo y la muerte no tiene poder sobre Cristina por la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesús. Y en su nombre es que te pedimos por ella y que te quedes con nosotros. Gracias por el día de hoy. Gracias por tantas bendiciones y permítenos estar aquí el próximo martes, si así tú lo dispones, Señor. Te amamos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Moni. Un honor siempre estar contigo aquí. Muchas gracias, Cris. Gracias a todos. Dios los bendiga. Y si Dios nos lo permite, el próximo martes estaremos aquí con ustedes. Muchas gracias. Dios los bendice. Hasta luego. Hasta luego.